¿Dónde están? A ver, mis... A ver. Brandon. Sí, doctor. ¿De qué parámetros resulta para empezar a hablar de hipertensión arterial? ¿De qué parámetros resulta la presión arterial? Lo normal, doctor, es 120/80, sistólica, diastólica. Escúchame, Arriba. escúchame, Brandon. No te estoy preguntando cuál es la cifra normal de la presión arterial. ¿Cuáles son los parámetros para que me digas la presión arterial se debe esto, por esto y esto? Es como te pregunte, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido, Brandon? Brandon. Ahora, Doctor, perdón, lo escucho bien, mi internet está un poco... ¿entiendes la pregunta? ¿De qué parámetros resulta la presión arterial? Antes de empezar a hablar, y recién van a tener idea ustedes, ahora entendemos el por qué le damos esto y por qué es esto. Vamos a ver, Abel Jürgen. La misma pregunta. Abel. Abel. Ayer les di el tema de que revisaran hipertensión arterial. Doctor, Dime. los parámetros para ver la presión arterial resultan de lo que es el gasto cardíaco y lo que es la resistencia vascular periférica, doctor. ¿Y el gasto cardíaco por qué está dado? Está dado por la frecuencia cardíaca y también por el volumen sistólico. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, para hablar de, cuando hablemos nosotros de hipertensión, ya sabemos entonces, hipertensión arterial, ¿qué es? El aumento de las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad? Nada más, punto. Elevación de la presión arterial. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo definen entonces? Es la elevación sostenida de la presión arterial sistólica y diastólica. ¿Cuántos son? ¿Cuál es el valor normal? 120/80. Cuanto la persona tenga mayor edad, van a tener ustedes lo que llaman hipertensión sistólica. Véanla en cuanto a la epidemiología. La prevalencia va a ser del 20-25% en los adultos de más de 18 años. 1. 2. Es la principal causa de muerte en los países desarrollados y es más frecuente en la raza negra. Ya, ahora, ¿qué factores van a ser predisponentes? El estrés, hacinamiento, ocupación, dieta y demás. ¿Cuál es la etiología? El 90% la etiología es desconocida y el 10% va a ser secundaria a otras patologías. ¿Cómo clasifican ustedes la hipertensión arterial? Tienen entonces la presión normal, ¿cuánto va a ser? Menos de 120, menos de 80. ¿Cuándo consideran ustedes prehipertensión? Cuando la cifra sistólica va de 120 a 139 y la diastólica de 80 a 89. Ahí van a considerar ustedes el paciente está prehipertenso. El estadio 1, cuando la presión arterial va de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Y el estadio 2 va a ser mayor de 160 y mayor a 100 milímetros de mercurio.
¿Cómo clasifican ustedes la hipertensión arterial? La hipertensión arterial, hipertensión sistólica con aumento de la presión del pulso. ¿Cuáles tienen? Con gasto cardíaco aumentado. Todo lo que tenga gasto aumentado va a ser relacionado a fístulas. Pacientes con insuficiencia valvular aórtica. ¿Se acuerdan cuando comentábamos en insuficiencia aórtica? Cuanto mayor sea la insuficiencia, la diferencial de presión va a ser mayor. ¿Qué quiere decir? Que tenga 170, 60. ¿Cuál es la diferencial? Son 110. ¿Ya? 2. Pacientes con hipertiroidismo. 3. Pacientes que tienen enfermedad de Paget y con circulación hipercinética. 2. Cuando hay distensibilidad disminuida de la aorta, secundarios a la formación de placas de ateromas. 3. Hipertensión sistólica y diastólica. Hipertensión esencial que ocupa el 80-95% de todos los casos. Ahora bien, ¿cuáles son la etiología de hipertensión arterial secundaria? En primer lugar, ocupa los problemas renovasculares. Tienen ustedes lesión del parénquima. ¿Cuál es la patología más común? La glomerulonefritis. El día de ayer, sí, los que estuvieron en clases, veíamos por endocarditis infecciosa y por complejos autoinmunes que el paciente llegaba a presentar, ¿qué? Glomerulonefritis. Y si tiene glomerulonefritis, ¿qué va a tener? Hipertensión arterial. 2. Nefritis crónica. Pielonefritis, lo cual puede ser hereditaria o secundario a irradiación. Pacientes que tienen poliquistosis renal, múltiples quistes. Pacientes que tienen problemas de colagenopatías y problemas de vasculitis con afección renal. Tienen alteraciones, o sea, vasculorenal. Tumores que secretan renina. Pueden ser lesiones unilaterales, como la atrofia renal, segmentaria o hidronefrosis. Puede ser retención primaria de sodio, síndrome de Liddle y de Gordon. Vayan viendo, miren, cualquier cantidad de etiología de hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles son las lesiones endocrinas que van a causas endocrinas? Síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores de la glándula suprarrenal como el feocromocitoma y tumores afines. Tienen alteraciones como si la acromegalia, tumores de la hipófisis, pacientes que tienen hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hemangioendotelioma, y las causas exógenas tienen los anticonceptivos orales, los estrógenos, las personas que hacen su control durante mucho tiempo, los pacientes que toman glucocorticoides o mineralocorticoides, los simpaticomiméticos, inhibidores de la monoaminooxidasa, alimentos con tiramina, pacientes que toman para los estados de depresión, antidepresivos tricíclicos, los pacientes inmunosuprimidos, pacientes que se les realiza trasplantes de cualquier órgano, que van a utilizar las ciclosporinas o tacrolimus, pacientes a los cuales se les administra eritropoyetina, como los pacientes que tienen nefropatía diabética, hacen anemia y pues se les va a dar eritropoyetina. ¿Cuál es la congénita? La coartación de la aorta, que van a llevar también cardiopatías congénitas y tienen
procesos inflamatorios, la aortitis y la hipertensión inducida por el embarazo, toxemia del embarazo. Vean cualquier cantidad de etiología en la cual ustedes tienen que sospechar que el paciente vaya a tener hipertensión arterial. Entonces, no solamente había sido causa secundaria 3 o 4. Vean todas las etiologías que pueden condicionar hipertensión arterial y ustedes tienen la obligación de investigar cuál es la causa por la cual tuvo elevación de la presión arterial. Vean las causas neurógenas, síndrome de apnea obstructiva del sueño, lo que se conoce con el nombre de SAOS, puede ser psicógena o estados de ansiedad. Ahora, es normal en esta época del 2020-21, hipertensión arterial secundaria al estrés vivido por el COVID. Tienen otro, pacientes con TEC que tenga aumento de la presión intracraneal va a tener hipertensión arterial. Pacientes con encefalitis, con tumor cerebral, isquemia cerebral, pacientes con saturnismo, después las disautonomías familiares, síndrome de Rayleigh, porfiria aguda, pacientes que tienen sección de la médula por trauma o pacientes que padecen síndrome de Guillain-Barré. Y entre otras causas, vean acá la policitemia, hiperviscosidad, pacientes quemados por estrés, síndrome carcinoide, intoxicación por plomo, abuso del alcohol y la hipercalcemia. Vean todas las causas que conlleva a que el paciente tenga hipertensión arterial. Todo esto, escuchen bien, los diagnósticos que tiene acá, los diagnósticos de trastornos endocrinos, trastornos exógenos, todo esto va a entrar en el examen. Así que, muy bien. ¿Tienen ustedes la hipertensión arterial? ¿Y qué es lo que les interesa a ustedes? Evitar las complicaciones de la hipertensión arterial. ¿Por qué nosotros controlamos la presión arterial? No es por bajarle la presión a 120/80. ¿Qué es lo que tratamos nosotros? Evitar de que el paciente, a nivel de los vasos, forme placas de ateroma. Que el paciente, si no hacen control, tenga complicaciones a nivel cerebral, a nivel de los ojos, a nivel del corazón y a nivel de los riñones, que acá en las diapositivas estas van a ir entendiendo en forma progresiva por qué es el cuidado y por qué es el control en forma periódica y obviamente darle toda información al paciente para que pues de la noche a la mañana, si no se controla, no toma medicaciones, él vaya a tener desprendimiento de la retina y quede ciego. ¿Ya? Entonces, la hipertensión arterial, ¿qué es lo que va a condicionar? Aumento de la poscarga. Al aumentar la poscarga, ¿qué va a condicionar? Trastornos de la disfunción sistólica. ¿Qué va a haber? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Al tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué va a hacer? Que el miocardio requiera mayor demanda de concentración de oxígeno, por un lado, el cual, si se quiere mayor demanda de oxígeno y no lo tiene, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? A nivel del corazón va a presentar isquemia o el paciente se va a infartar, por un lado. Dos, al tener sobrecarga de presión y tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué alteración va a tener? Va a tener alteración de la función diastólica. Y la función diastólica está dada por ¿qué? ¿Quién me comenta? Los tres parámetros de la función diastólica, ¿cuáles son? Ya hemos hablado la anterior clase. ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Qué, perdón? ¿Qué dices?
¿Quién puede responder? La función sistólica es la fracción de eyección, ¿verdad? Y en los pacientes que tienen hipertensión arterial van a tener cardiomiopatía hipertrófica y su fracción de eyección va a estar normal o más de lo normal. Muy bien, en el caso de la función diastólica, si va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, la función diastólica va a estar alterada. ¿Qué quiere decir? La función diastólica está dada por distensibilidad, rigidez y ¿cuál es el otro parámetro? Relajación. Relajación. Cuanto más engrosado está, la distensibilidad y la relajación van a estar alteradas, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de trastornos de la función diastólica. Muy bien, ahora, todo esto va a conllevar a que el paciente, si no hacen control adecuado de la hipertensión arterial, el paciente va a tener insuficiencia cardíaca y puede llegar al edema agudo de pulmón. Ah, doctor, yo no sabía que el paciente hipertenso podía ser infarto, podía ser arritmia. ¿Qué tipo de arritmia? Fibrilación auricular o podía ser edema agudo de pulmón, que traduce insuficiencia cardíaca, por un lado. Dos, ¿qué pasa? Esto es a nivel del corazón por aumento de la poscarga. Ahora, a nivel de los vasos, ¿qué va a condicionar? Y acá tienen todas las respuestas que les estoy comentando. A nivel de los vasos arteriales, ¿qué es lo que va a condicionar? Ateroesclerosis acelerada, o sea, formación de placas de ateroma. ¿Qué va a condicionar? Debilitamiento de las paredes vasculares. Si el paciente tiene formaciones de placas de ateroma, ¿qué va a condicionar a nivel de los vasos coronarios? Va a condicionar disminución de suministro de oxígeno, ¿verdad? Por vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, el flujo coronario va a estar disminuido y el paciente que va a presentar con placas de ateroma, obstrucciones del lumen. Entonces el paciente va a presentar ¿qué? Infarto agudo de miocardio. Primero va a ser isquemia, después infarto. Por un lado. La aterosclerosis acelerada, ¿qué va a condicionar a nivel de los vasos cerebrales? Lo mismo, isquemia e infarto cerebral. A nivel de la aorta, ¿qué va a presentar? Aneurismas y puede haber disección aórtica. En relación a las paredes debilitadas a nivel de los vasos cerebrales, ¿qué va a condicionar? Accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico. A nivel de los vasos renales, insuficiencia renal, y a nivel de los vasos oftálmicos, va a tener lo que llaman retinopatía. Si entienden todo esto, por eso les digo, o sea, cuán fácil es cuando les comento yo a los estudiantes cuáles son las complicaciones de la hipertensión arterial. Si nos vamos desde arriba, desde el cerebro, ¿qué va a condicionar? Encefalopatía hipertensiva, accidentes vasculares de tipo hemorrágico. Uno, se van a los ojos, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar hemorragia a nivel de la retina. Y ahí tienen en el fondo ojo la clasificación de Katie y Wagner, los diferentes tipos. ¿Qué va a condicionar a nivel del corazón? Insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y fibrilación auricular. ¿Y qué va a condicionar a nivel renal? Insuficiencia renal. Vean todo lo que va a condicionar la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, vean acá la formación de placas de ateroma y todo lo que conlleva al deterioro del paciente. Y en la anatomía patológica, ¿qué va a haber? Remodelado vascular y necrosis fibrinoide. Y tienen acá la placa de ateroma. Placa de ateroma. Vean acá. Degeneración hialina, condicionando esclerosis y lipohialinosis. Vean complicaciones de la hipertensión arterial, formación de aneurismas. Vean acá la dilatación y el aneurisma. Esto es de la aorta abdominal.
¿Cuál es la historia natural? Entonces ustedes acá tienen la edad, ¿no ve? En años, de 0 a 30 años, de 20 a 40, de 30 a 50 y de 40 a 60 años. Prehipertensión, aumento del gasto cardíaco, van a tener en fase inicial hipertensión o va a tener controlada la presión. Pero si va aumentando más las resistencias vasculares periféricas, ya a la edad de los 30, 50 años van a tener ustedes que la presión va a ser sostenida, ¿ya? Y la hipertensión no va a ser complicada. Si continúa la hipertensión, ¿qué es lo que va a ir formando? Placas de ateroma desde el cerebro hasta los pies, a nivel de todos los vasos. Y a nivel del, o sea, y a la edad de los 40, 60 años, ya la hipertensión no controlada, mal llevada, entonces va a tener, vean de nuevo como repetición, complicaciones de la hipertensión arterial nuevamente. A nivel del corazón, hipertrofia, insuficiencia, infarto. A nivel de la aorta, aneurismas, estenosis y disección. A nivel de riñón, va a tener insuficiencia y nefroesclerosis. Y en fase acelerada y maligna, ¿qué es lo que va a tener? Infartos lacunares y hemorragias cerebrales y trombosis. ¿Cuán fácil puedan entender ustedes lo de la hipertensión arterial? ¿Qué manifestaciones clínicas ustedes van a encontrar en el paciente con hipertensión arterial? Generalmente son asintomáticos cuando las presiones no son elevadas. Por decir que tenga 140-90, a veces pasa desapercibido. Pero esto depende de cada persona, ¿ya? El paciente puede quejarse de ¿qué? De cefalea, de mareos, que hemos comentado acá, falla cardíaca, ¿no? Disnea, doctor, mire que tengo dificultad para caminar 1 cuadra, 2 cuadras y ya me fatigo. No me van a utilizar, escuchen bien, cuando estamos haciendo práctica y ustedes dicen el problema de excitación o agitación, ¿verdad? Cuando hacen la historia, estaba agitado y ustedes están traduciendo como si fuera síntoma de disnea. ¿Ya? Agitación es término psiquiátrico, ¿ya? Nunca me comenten en cardiología, ustedes me dirán disnea de grandes, pequeños, medianos esfuerzos, ¿ya? Pero agitación es término psiquiátrico. El paciente puede presentar trastornos de la visión secundario a desprendimiento o hemorragia a nivel de la retina, epistaxis, zumbido de oídos, palpitaciones, traducido como, o sea, para ustedes, traducido que el paciente está presentando fibrilación auricular y va a tener fatiga muscular e impotencia, nicturia o puede el paciente llegar con accidente cerebrovascular. Y acá tienen la clasificación de la retinopatía hipertensiva y aterosclerótica, ¿ya? En los cuatro grupos. Y esto ya también se los voy a preguntar, así que pues estén preparaditos. ¿Qué manifestaciones clínicas van a encontrar? Todo esto es tan importante que les va a servir a ustedes para cuando vayan a hacer el internado y cuando vayan a hacer los 3 meses de servicio social. Si ustedes están sospechando de que tiene hiperaldosteronismo primario, entonces tendrán que preguntar. ¿Qué van a preguntar? ¿Tiene poliuria? ¿Tiene polidipsia? ¿Hay debilidad muscular? ¿Tiene debilidad muscular secundaria a la hipopotasemia, ¿no? Entonces, ven acá como si el paciente tuviera ¿qué? Como paciente diabético, ¿no? Descompensado. Va a tener poliuria, polidipsia. 2, feocromocitoma. ¿Cómo pueden ustedes hacer el diagnóstico? Entonces, el paciente les va a referir, tengo palpitaciones, sudoración, como si tuvieran la menopausia, crisis de cefalea y adelgazamiento.
En relación a la hipertensión arterial, ustedes pueden saber si el feocromocitoma es relacionado a la mayor producción de noradrenalina o de adrenalina, en la cual ustedes van a ver, cuando es por adrenalina, la hipertensión no es sostenida, y cuando es por noradrenalina, la hipertensión es sostenida. Cuando tiene nefropatía crónica, ustedes ya van a tener antecedentes, ¿verdad? El paciente que hace infecciones urinarias repetitivas. Y en el examen de orina, ustedes van a determinar ahí si tiene proteinuria. Vean cómo la clínica les va a dar a ustedes una idea para hacer el diagnóstico que cuál es la probable causa de que el paciente tenga hipertensión arterial. Para el diagnóstico de hipertensión arterial es importante la historia clínica, hacer un buen examen clínico. Ustedes, la siguiente pregunta para todos. Haciendo palpación de los pulsos, ¿cuál es la patología que pueden diagnosticar? ¿Quién me dice? Vamos a ver ahorita, permítanme, solamente palpando los pulsos. ¿Dónde están? Permítame. Adriana. Adriana. Adriana Miranda. Adriana Miranda. Es Adrián, doctor. Perdón, Adrián. Ujú. ¿Podría ser, doctor, una insuficiencia valvular? Solamente, escúchame bien la pregunta, para todos. Tocando los pulsos, tú me puedes decir, doctor, este es el diagnóstico del paciente. No te estoy diciendo auscultación, nada. Para que vean que las clases que les doy, esto les va a ser más importante que leer. Y estamos hablando de hipertensión arterial, obviamente, ¿no? No estamos saliéndonos del tema. Solamente con el pulso, tú me puedes decir, doctor, este paciente tiene esto y por eso tiene hipertensión arterial. ¿Quién contesta? ¿Quién responde? Y este tema también se los voy a dar yo, el que les acabo de comentar, que ustedes haciendo la palpación saben el diagnóstico. Abel o Lilian. Lilian. Doctor, no sé si me estoy equivocando, ¿es la coartación aórtica? No te has equivocado y es correcto. ¿Ya? Cuando veamos hipertensión, si ustedes los llaman y dicen, tenemos un niño de 2, 3 años que tiene hipertensión arterial, ¿en qué van a sospechar? Coartación de la aorta. ¿Ya? Coartación de la aorta. ¿Por qué? Porque va a estar disminuidos el pulso femoral, popliteo y pedio y van a ser muy amplios a nivel del pulso radial o braquial, pero los pulsos o van a estar ausentes o disminuidos. Entonces, ya viene ahí después la auscultación, y en la auscultación, en la coartación de la aorta, simula como si tuviera estenosis aórtica. ¿Cuál es la auscultación? Soplo sistólico y activo en foco aórtico con irradiación a vasos de la carótida o hueco supraesternal. Pero ya ustedes hicieron el diagnóstico a la palpación, ¿ya? Entonces, eso que les sirve a ustedes cuando veamos coartación de la aorta, cuál es el hallazgo que va a presentar, va a ser hipertensión arterial. El buen examen físico, le pides el electrocardiograma y ecocardiografía para ver el compromiso que vaya a tener el corazón y las pruebas de laboratorio, ¿ya? Le van a pedir urea, creatininas, proteinurias, sedimentos, ver cómo está su potasio, sodio, glicemia, urea, ver cómo están las lipoproteínas de baja y alta densidad, los triglicéridos y todo esto. Y la radiografía que les va a permitir ver y valorar la cardiomegalia y el flujo pulmonar.
Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en el paciente que tiene hipertensión arterial? ¿Qué estudios le van a pedir? ¿Qué le van a pedir? Un hemograma, ¿verdad? Después, nitrógeno ureico, creatinina, ionograma, urias, glicemias, colesteroles, proteinurias, electroeco, y todo paciente hipertenso debería mandarse a hacer siempre el fondo de ojo para ver si hay entrecruzamiento veno-arterial, si hay hemorragias, si hay exudados algodonosos, y ver, obviamente, en crisis hipertensiva si tiene edema de papila. Entonces, cuán importante es la realización del fondo de ojo. Vean acá ahora, para los pacientes que tienen hipertensión renovascular en las nefropatías, ¿qué es lo que ustedes van a pedir? Su ecografía renal, y de acuerdo a eso para determinar qué grupo de insuficiencia renal es el que tiene. Entonces, ¿qué van a hacer? Biopsia renal, ¿verdad? Entonces, acá, si tienen, hemos dicho renovascular, ¿verdad? Renovascular del parénquima va a ser glomerulonefritis. Muy bien. Y si es vascular, las estenosis de la arteria renal, para lo cual ustedes, ¿qué es lo que le van a pedir? Ecografía Doppler, para ver si existe estenosis en la arteria renal y sea la condicionante de la que esté produciendo la hipertensión arterial, o le van a pedir una ortografía. En el feocromocitoma, determinación de catecolaminas y metanefrinas en orina, y entonces ahí ustedes van a tener adrenalina, noradrenalina, y entonces van a decir, no, pues la hipertensión arterial es por feocromocitoma, ¿ya? Y todos los estudios que van a hacer. En el aldosteronismo primario, ¿qué es lo que le van a pedir? Determinación de la actividad de renina y aldosterona en plasma, o le van a pedir una gammagrafía con yodo 131 y ver cómo está el colesterol y la tomografía. Vean todo lo que ustedes tienen que saber de hipertensión, por eso se los voy a dar la clase el día de hoy y mañana. Mañana nos vamos a abocar directamente al tratamiento, pero lo que quiero es todos ustedes, independientemente de la especialidad de que vayan a hacer, van a ver pacientes hipertensos y vean el tema que les doy para que puedan leer, puedan tener la información y pedir, de acuerdo a la clínica que tienen, ustedes van a hacer el diagnóstico correspondiente. Entonces, cuán importante es la anamnesis y hacer una buena historia clínica. Muy bien. ¿Cuáles son los órganos que va a dañar la hipertensión? Obviamente va a ser el riñón. Y en el riñón, ¿qué es lo que vas a encontrar? Que el paciente va a entrar varias veces al baño, ¿no? Nicturia. ¿Qué puedes encontrar? Hiperuricemia. ¿Qué puedes encontrar en los sedimentos? Microalbuminuria, que esto vas a encontrar más que todo en pacientes con nefropatía diabética. Y por último, el paciente va a ser falla renal y va a entrar a protocolo de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Pero ¿qué es lo que tú no quieres? Lo que no quieres es que tenga complicaciones en los diferentes órganos y evitar el que el paciente termine en protocolo de hemodiálisis. ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas que va a ser? Ya hemos comentado y por eso les digo, repetitivo, pero es para que ustedes no se olviden, ¿ya? Entonces, la hipertensión arterial, ¿qué les va a conllevar? A disfunción diastólica. ¿Qué quiere decir esto? En insuficiencia cardíaca, lo que les ha dado el doctor Raúl Arnés, el 75% es por disfunción sistólica. ¿Qué quiere decir? Que la fracción de eyección es menos del 50% y el paciente va a caer en insuficiencia cardíaca. Pero hay un 25% que el paciente va a caer en insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica.
Disfunción diastólica. Ah, doctor, solamente yo pensaba que era cuando los pacientes tenían fracción de eyección deteriorada. ¿Ya? 2. ¿Qué va a haber en el paciente? Si está en vasoconstricción, las coronarias, ¿de qué viven? Del flujo sanguíneo, en las cuales les va a dar aporte de oxígeno que se quiere, es el nutriente para el miocardio. Entonces, el paciente, ¿qué va a presentar? Primero isquemia y después se va a infartar. Y en trastornos de ritmo, el paciente va a hacer fibrilación auricular. Miren, vean cuán fácil es poder distinguir. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el paciente, me van a comentar ahora lo que estoy viendo, qué es lo que el paciente tiene. Estamos viendo falla renal, falla cardíaca, ¿ya? Seguimos. ¿Cuáles son las complicaciones del sistema nervioso? Encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral, aneurismas. Si se rompe el aneurisma, ¿qué es lo que va a tener? Hemorragias cerebrales, infartos lacunares. Y el paciente se va a morir por ACV de tipo hemorrágico. Vean ahora, complicado el cerebro, complicado el corazón, complicado el riñón. Y complicado los ojos, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto? ¿Quién me dice? ¿Han visto todas las complicaciones estas? ¿Creen que un paciente que tiene 140, 90 va a tener todo esto? ¿Creen? No, doctor. Entonces, la pregunta para ti, ¿qué tipo de paciente y cómo llamarías la hipertensión esta en la cual compromete órganos blancos? Por eso se los he hecho repetitivo para que en su vida ustedes se olviden. Ah, el doctor nos da lo esencial, lo importante, cosa que nosotros no nos olvidemos, y cuando tenemos el paciente y el diagnóstico que tú le vas a dar ahora, tienes que investigar. ¿Cómo llamarías a este paciente que tiene algunos datos clínicos en los diferentes órganos? ¿Cómo Señor, llamarías? crisis hipertensiva, doctor. Tú eres Jennifer. Jennifer, tienes un viaje a Hawái. Entonces, para ustedes, vean tan bonito, tan sencillo, que el paciente que tiene crisis hipertensiva es aumento sostenido de la presión arterial de más de 120 y 180 milímetros de mercurio, pero, escuchen bien, pero que comprometa órgano blanco. El cerebro, con todo lo que hemos comentado, el corazón, los ojos y el riñón. Eso llaman ustedes crisis hipertensiva. ¿Ya? Si tiene comprometido algún órgano blanco, dicen crisis hipertensiva y el paciente tiene que ser pasado a terapia para el manejo correspondiente. Porque me están comentando, ¿verdad? Encefalopatía hipertensiva, edema de papila, hemorragias retinianas, desprendimiento de retina, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, requiere tratamiento de emergencia porque compromete el estado de salud del paciente. ¿Hasta ahí está bien? ¿Cuál es el pronóstico? Ahora, el pronóstico va a depender de las comorbilidades que vaya a tener el paciente. O sea, ¿cuáles son los factores que, aparte de tener hipertensión arterial, tengan las comorbilidades? Muy bien. Si fuma, va a producirse procesos inflamatorios a nivel de la placa de ateroma. El tabaquismo, ¿no? 2, hipercolesterolemia. A más de que la hipertensión forma las placas de ateroma, ahora, si tienes el colesterol más alto, oye, va a ser más fácil que tengas las placas de ateroma. ¿Qué va a ser la hipertensión? Va a condicionar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, si tiene diabetes, alteraciones a nivel del endotelio, alteraciones de la formación de placas de ateroma. ¿El paciente qué va a hacer? Se les va a infartar. Esta es la tríada maldita: tabaquismo, hipertensión y diabetes. Pacientes obesos, ¿verdad? O sea, la obesidad que les va a condicionar SAOS, el SAOS que les va a condicionar hipertensión arterial. O sea, por un lado, la obesidad, por otro lado, la complicación que tiene el obeso, ¿verdad? Historia familiar de hipertensión arterial, no es hereditario.
ya la hipertensión arterial, pero si tienen antecedentes, pues tienen que cuidarse. La edad, la raza y el sexo. Pacientes que tienen hiperuricemia y el paciente con sedentarismo y personalidad de tipo A. Los pacientes hechos perfectos, ¿no? Muy bien. Tipos etiológicos de hipertensión arterial. El diagnóstico lo van a hacer ustedes, obviamente, a través de la historia clínica, ¿no? Y ven los laboratorios que van a pedir. Ahora hay uno que se llama hipertensión arterial sistólica o del anciano, ¿no? Cuando la presión sistólica es más de 160 y dependiendo de la edad. Vean, hipertensión de la vejez, más de 60 años. ¿Ya? Y esto es por pérdida de elasticidad de los vasos, o sea, vasos endurecidos. Y antes decían, normal decían, que la presión sistólica era de acuerdo a la edad. ¿Qué quiere decir? Si tenía 60 años, la presión sistólica va a ser 160. Si tenía 170, la presión sistólica para él podía ser normal 170, pero hoy en día no es así. ¿Ya? Entonces, la presión normal es 120/80. ¿Qué tipos etiológicos tienen? Hipertensión arterial paroxística, acompañada por palpitaciones, cefaleas pulsátiles y taquicardia. Paroxística, por decir un ejemplo. Ahora les voy a tomar examen, híjole, les voy a tomar de infarto. La presión para todos ustedes ahorita se les va a elevar. Y si del examen va a ser su aprobación que vayan internado. ¿Qué les parece? Se les va a subir la presión, ¿no? Entonces, es hipertensión reactiva o paroxística, ¿ya? En la cual va a ser secundario a ¿qué? A liberación de las catecolaminas. Tipos etiológicos de hipertensión. Hipertensión ortostática, ¿ya? Cuando la presión arterial diastólica normal en decúbito, que después de 5 o 60 minutos de estar en ortotastismo se eleva más de 90 milímetros de mercurio. ¿Y qué va a presentar el paciente? Taquicardia, coloración rojizo en extremidades inferiores durante el ortostatismo. ¿Ya? Entonces, hipertensión secundaria. La hipertensión renal, ya lo que hemos comentado, enfermedades del parénquima, estenosis de la arteria renal, tumores, secretores de renina y tubulopatías. Hipertensiones endocrinas, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario secundario, hipotiroidismo, acromegalia, hiperparatiroidismo, hemangioendotelioma y uso de anticonceptivos. Las hipertensiones secundarias, hipertensión endocrina. Estamos repasando. Tratamiento de la hipertensión arterial. Cuando los pacientes tienen más de 140, 90. Entonces le darán tratamiento. Y en el tratamiento, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, en los pacientes con mayor riesgo cardiovascular, ¿cuáles son? Los diabéticos. ¿Por qué los diabéticos? Porque van a tener complicaciones de nefropatía diabética. Va a haber en el hospital, pues, que en el área de hemodiálisis, casi el 70%, 80% que hacen hemodiálisis son resultados del mal control de su diabetes, lo que ha conllevado a que tengan nefropatía diabética e hipertensión arterial. ¿Ya? 2, los que tienen enfermedad coronaria o que tienen insuficiencia cardíaca, entonces también tienen que darles su tratamiento correspondiente. Ahora, los pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica aislada, ya más que todo en pacientes mayores de 65 años, ya que se reduce la mortalidad al reducir los accidentes vasculares cerebrales. También tienen que ser tratados, pero tendrán que tener mucho cuidado porque estos pacientes de la hipertensión sistólica tienen 170-70.
Si le das vasodilatadores y tú no haces el control, la presión va a bajar de 170 por ley, 140/30. Ah, doctor, le mejoré la sistólica y la diastólica, ¿cómo te fue? Mal, ¿verdad? Entonces, tiene que tener mucho cuidado, no es bajar la presión así. En las medidas generales, todo lo que se les ha enseñado a ustedes, medidas no farmacológicas y farmacológicas, ¿verdad? En la cual, ¿qué quiere decir? Si consumen mucha sal, darle pues menos sal. Si es obeso, pues bajar de peso. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si es sedentario, tiene que hacer ejercicios. Si toma alcohol, pues que te deje de tomar la cantidad de alcohol, pues, ¿verdad? Entonces, son medidas, o sea, tratamientos dietéticos y mejorar la calidad de vida, ¿no ve? Que llamamos nosotros tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Medidas generales, lo que estábamos comentando, que practiquen, hagan ejercicios físicos, evitar el estrés, restricción calórica para los pacientes que son obesos y evitar otros factores de riesgos cardiovasculares. Miren, este es el doctor Lara, este de acá, que se estresa porque pues no le contesta ni responde, ¿no? Este debe ser. Medidas farmacológicas, todos los medicamentos que vamos a llevar. ¿Ya? Entonces acá vean, este es un panorama de lo que mañana les voy a dar la clase. Vean los beta bloqueantes. Todo lo que va a ser utilizado, en qué tipo de pacientes, hipertensión sistólica, beta bloqueantes, es más específico, pacientes con cardiopatía isquémica, qué medicamento es de preferencia, beta bloqueantes, pacientes que tienen taquiarritmias, taquicardias, ¿qué le vas a dar? Beta bloqueantes, pacientes con insuficiencia cardíaca, dosis bajas, puedes darles de beta bloqueantes, pacientes con hipertiroidismo, le vas a dar beta bloqueantes. ¿Cuál beta bloqueante? Propranolol. Ahora, contraindicaciones de los medicamentos en el caso de que utilices beta bloqueantes. No le darás en el paciente que tiene asma o que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No le darás en claudicación severa. No le darás en pacientes que tienen radicales de 40 y le das atenolol, metoprolol y el medicamento que guste. ¿Por qué? Porque va a condicionar disminución de la frecuencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertora de la angiotensina. ¿En qué tipo de pacientes vas a dar en hipertensión arterial? Cuando tienen, a más, insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos y en cardiopatía isquémica para la remodelación del miocardio. La pregunta es, ¿por qué se les da a los diabéticos para prevenir el daño renal? ¿Quién contesta? Va a tener un viaje al Japón. ¿Quién contesta? ¿Algún voluntario? ¿No hay? Doctor, Dime. quizás porque las IECAS, como son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, inhiben no a la angiotensina 1 en especial, que principalmente esta es vasoconstrictora, y la IECA, al inhibir lo que sería la angiotensina de tipo 1, inhibe ¿no? esa vasoconstricción, esta destrucción que habría con esta enzima. A diferencia de lo que sería la angiotensina de tipo 2, la cual no es vasoconstrictora, es más bien vasodilatadora y degeneradora, doctor. Quizás por eso. Otro concepto. Y por esa razón no habría un daño renal, doctor. Por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿quién quiere opinar? Doctor, si no estoy mal, creo que también disminuye la eliminación de proteínas por la orina. Ya, pero la pregunta es, los IECA y los ARA y los calcio antagonistas
van a ver ustedes cuando vayan a rotar nefrología por qué les dan y las respuestas se las voy a dar yo ahora. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación del paciente diabético? Hemos dicho que va a tener nefropatía diabética, ¿no? Muy bien. ¿Por qué les damos estos medicamentos? IECA, ARA, calcioantagonistas. ¿Cuál es la arteria que llega al glomérulo? La arteria aferente llega al glomérulo. ¿Y cuál es la arteria que sale? Eferente, doctor. La eferente, perfecto. La aferente está en estado de vasodilatación, pero la eferente, escuchen bien, la eferente está en vasoconstricción. ¿Qué es? Ahora van a entender ustedes el por qué damos este medicamento. Digan, pero si el doctor no es nefrólogo, es cardiólogo, ¿y qué se mete con diabetes, verdad? Porque lo que queremos es, cuando vemos el paciente, ¿cuál es el mejor medicamento que le vas a dar? No le vas a dar beta bloqueante, ¿verdad? No le vas a dar porque no es isquémico y todas las ventajas que tiene. Entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar IECA y ARA porque me va a producir vasodilatación. Escuchen bien, vasodilatación de la arteria eferente, con lo cual va a disminuir la hiperfiltración del glomérulo y no va a haber mucho daño renal. Entonces, al producir vasodilatación de la arteria eferente, no condicionas el daño renal. Entonces, ustedes inclusive, el paciente diabético, como tratamiento terapéutico, nunca debiese de dejar de recibir IECAS, ARA o calcioantagonistas. Y cuando roten nefrología van a ver ustedes qué medicamento los nefrólogos les están dando a los pacientes diabéticos. Va a ser enalapril o losartán o va a ser amlodipino, los calcioantagonistas. Todo porque producen vasodilatación de la arteria eferente. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Fácil o es difícil para ustedes? ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo nada más ni nada menos hipertensión arterial. ¿Y a qué me meto con el paciente diabético? Para que vean que el uso de los vasodilatadores va a mejorar y va a evitar el daño renal del paciente diabético. Ah, qué bien, doctor. Mire, tengo mis familiares que, ¿quién no tiene familiar diabético? Entonces pueden dar dosis bajitas, por decirte, si tiene presión de 130, 80, le dan un lisinopril de 5, 10 miligramos cada día. ¿Y qué están haciendo? Produciendo vasodilatación de la arteria eferente y va a tener menor daño renal. Oye, qué lindo, ¿verdad? Que ustedes ya vayan pensando, oye, ¿por qué? El por qué. Vean acá, los diuréticos. ¿Cuándo le van a dar diuréticos? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pero van a tener cuidado si el paciente tiene gota. ¿Por qué? Porque los tiacídicos van a ir ¿cuál es el efecto colateral? Hiperuricemia. Entonces, si tiene gota, no le vas a dar pues hidroclorotiazida, ¿verdad? Bloqueantes de los canales de calcio, ¿no? ¿Qué le vas a dar? Pacientes que tienen angina, pacientes que son pacientes de edad o pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica. Entonces les darás, por decir, su amlodipino 5 miligramos y vas a controlar bien la hipertensión. Los ARA2, cuando no toleran los IECAS, le das ARA2. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca para disminuir la pre y la postcarga. Y pacientes que tienen hipertrofia ventricular. Ahora, el de acá me olvidaba que esto es importante. Los IECA, escuchen bien, los IECA y los ARA no son administrados en los pacientes que tienen toxemia del embarazo. ¿Por qué? Porque van a producir insuficiencia renal en el feto. O sea, cuando tengan ustedes pacientes en ginecología con toxemia del embarazo, cuidadito de ustedes que estén dando IECA, ARA diuréticos, ¿ya? Los diuréticos disminuyen el flujo a nivel del cordón umbilical y al disminuir el flujo, va a disminuir el flujo a nivel de la placenta y va a presentar isquemia placentaria. Los IECA
Y los ARA no le das en los pacientes embarazados porque va a condicionar insuficiencia renal en el feto. Y otra, si tienen pacientes hipercalemia, tampoco le vas a dar porque se tiene potasio, los IECA y los ARA. Tienen los alfa bloqueantes. Obviamente le darás en qué tipo de pacientes. Los pacientes que tienen tumor de la glándula suprarrenal. ¿Y cuál es ese? El feocromocitoma. Muy bien. Ya mañana vamos a ver todo esto. Lo que les estoy dando es un pantallazo, ¿ya? Y el día de mañana, claro, el de acá, cardiopatía hipertensiva es otro tema y es, como decimos, fascinante. Mañana les voy a dar todo el tratamiento y esto es farmacología. Si este tema y el tema del tratamiento lo saben, tengan seguridad que el 70-80% de todos los pacientes que llegan al hospital ustedes van a poder dominar la farmacología, porque la farmacología que les voy a dar para el tratamiento no solamente es para hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué ha pasado? Doctor, buenas noches. Se han vuelto mudos. Pregunten. Doctor, buenas noches. Hola, Víctor. Buenas noches. Ya conozco tu voz. Doctor, disculpe, con relación a la anamnesis para explorar, o sea, para identificar hipertensión arterial, las medidas que se le hace a un paciente, ¿solo es una o se le hace más medidas para ver si el paciente tiene hipertensión? Ya. Tu pregunta es muy, muy interesante, Víctor. Cuando yo estudiaba, no te voy a decir cuándo, ¿no? Porque si no te vas a matar de risa. Nosotros tomábamos la presión arterial cada semana, durante un mes, ¿ya? Y registrábamos, por decirte un ejemplo, 140-90, venga y regrese la próxima semana, 130-85, venga y regrese la otra semana. Y hacíamos el control, escuchen bien cómo ha cambiado la tecnología para ustedes. Y resultado, después del mes, si encontramos que tenía 140-90, le decíamos, bueno, pues tiene hipertensión arterial. Pero ¿qué tal si el paciente cuando iba a tu consultorio tenía hipertensión reactiva o el síndrome de la bata blanca, ¿verdad? Que cuando ves al doctor te espantas y se paran los pelos. Hoy en día, Víctor, hoy en día, ya has pasado ya conmigo, lo que se les pide, por decir, llega el paciente, vamos a suponer que eres tú, te hago la historia clínica y dices, doctor, mire, el día de ayer me han detectado que tengo 150-100. Y te preguntaré en la anamnesis, ¿cuándo, desde cuándo te han detectado que tengas presión alta? No, doctor, mire, siempre he tenido presión normal 120-80, pero ¿sabe qué, doctor? El estrés, mi familia, el COVID, problemas, esto y el otro. Mire, el día de ayer me han detectado. Muy bien. Por una sola toma, mi querido Víctor, no te voy a hacer el diagnóstico que tú tienes hipertensión arterial. Hoy en día, ahí va la respuesta, el paciente hoy en día tiene la ventaja de que hay un estudio que se llama MAPA, y que traduce monitoreo ambulatorio de la presión arterial, la cual consiste en que te van a colocar el esfingomanómetro y va a ser registrado en una grabadorita y te va a ir tomando cada 30 minutos la presión arterial durante el día y durante la noche. Una vez que te quite la grabadorita, es analizado y ahí te van a dar, por decirte, a las 8:30 120-80, a las 9 130-90 y así correlativamente cada media hora te van a dar. La presión va a ser medida durante la mañana, la tarde, la noche y al amanecer. Y después de las 24 horas se retira y la computadora ya programada te va a dar la lectura de las 30 o 35 tomas que te han hecho durante todo el día. De acuerdo a eso, tú ya evalúas
En las 35 tomas, vamos a suponer que tienes 5 que te ha salido 130/90 y las demás son 120/70, 110/75. Entonces, ya de acuerdo a eso, tú dices, muy bien, usted no tiene hipertensión arterial o por el contrario, que las cifras fueran 150/100, 140/90, 130/95, casi más del 70%, del 60%. Entonces, de acuerdo a los valores que tengas en el mapa, tú ya catalogas al paciente. ¿Es hipertenso o no es hipertenso? Ya no es como antes que teníamos que tomar cada semana la presión arterial o cada 10 días. ¿Ya? La respuesta entonces, cuando tengan el paciente y ustedes no saben si es hipertenso, ¿qué le van a hacer? Mapa. Pero para eso, ustedes como médicos no le van a decir, hágase mapa. Tendrán que hacerle laboratorios. Lo que hemos comentado, su hemograma, glucosa, urea, creatinina, para ver si no tiene trastornos, cómo están los electrolitos, su electro, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión o volumen, si tiene problemas, sus radiografías, si tiene cardiomegalia o no tiene, su ecocardiografía, su fondo de ojo, ¿me entiendes? Para que ustedes puedan catalogar y hacer el diagnóstico. Al paciente, escuchen bien, al paciente que ustedes le diagnostican hipertensión arterial, no es juego que le digan que tenga hipertensión sin que hayan documentado, porque el tratamiento es a largo plazo, ¿ya? Y es largo, no es una semana, 2 semanas o un mes. Para eso tienen que tener el cuidado en el diagnóstico. No es a la aventura decirles a la primera, tiene hipertensión arterial, tiene 140/90, ¿y qué había pasado? Que había peleado con su jefe, se enojó y demás, y la presión le subió. ¿Ya? Entonces, tienen que tener todo lo que les he comentado, los estudios que tienen que hacerle para diagnosticar, descartar o confirmar hipertensión arterial. ¿Es así, Víctor? Está bien, doctor, gracias. Doctor, Otra disculpe, pregunta. hay una duda, tengo una duda entre lo que es ley en PORT, en lo que es urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Ya, emergencia hipertensiva es lo que vas a tener crisis hipertensiva. ¿Qué traduce? Si tienes crisis hipertensiva, o sea, crisis hipertensiva, aumento sostenido de la presión arterial, más de 120, 180, que comprometa un órgano blanco, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que tengas insuficiencia cardíaca, infarto y arritmias, si es a nivel del corazón. Si no tratas eso, Víctor, ¿qué va a pasar? El paciente se te va a morir, ¿verdad? Se te va a morir por edema agudo de pulmón o por infarto. ¿Qué traduce? Que tienes que darle tratamiento, si no, la vida del paciente se te va. Y el paciente tiene que ser visto en terapia intensiva. Obviamente, lo verás en emergencia, de ahí lo vas a pasar a terapia intensiva. 1. 2. Si no es emergencia, va a ser urgencia. No compromete la vida del paciente. Por decirte un ejemplo, que tenga, vamos a suponer que tenga 130, 170, pero no tiene compromiso de órgano blanco. Entonces, no requiere terapia, obviamente requiere su medicación, pero no le está comprometiendo la vida del paciente. Eso es emergencia y urgencia, ¿ya? En emergencia siempre cualquier patología va a ser de que si no tratas al paciente se te va a morir y que el tratamiento que se quiere es de urgencia, ¿no? O sea, rápido, ¿ya? Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tan bonito que es hipertensión arterial. Mañana, cuando les dé, van a ver los efectos colaterales, van a decir, doctor, cardiología tan bello es, farmacología, y vean cómo utilizamos para todo y para nada. Y van a estar enamorados de cardiología, casi todos van a estudiar los 70 que están acá. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Por qué son tan tímidos hoy? Solamente escucho a 4 o 5 de ustedes y después los demás, ¿qué? Como si fuera yo ogro, ¿no? La charla es interesante cuando hay participación de todos. Y es lindo, o sea, el doctor se siente feliz,
ustedes se sienten cómodos, las dudas que tienen pues las resolvemos y es la manera de poder dialogar con ustedes. Aprendo de ustedes, aprenden de mí, aprendemos los dos y aprendemos todos. Esa es la idea. Ya, la idea siempre es así. Mutuo es. Aprendizaje mutuo. Ustedes de mí, yo de ustedes. Y qué mejor que lean y me pregunten. Y pues, doctor, mire, esto he leído, ¿qué le parece? Estoy aprendiendo yo también. Entonces, la idea es esa. ¿Ya? Es transmitirnos nuestros conocimientos. Los míos a ustedes y ustedes lo nuevo por conocer. ¿Qué tal que no he leído que ustedes leyeron esto? Doctor, mire, he leído esto. ¿Qué opina? Entonces, a casa leeré y estoy aprendiendo algo nuevo más que ustedes han visto. Y entonces, por eso les digo, la retroalimentación es mutua, mía hacia ustedes y de ustedes hacia mi persona. Y así aprendemos y todos salimos ganando. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. O sea, acá nosotros no estamos para decir mi ley, lo que hablo es ley. No, 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 no. Con mi persona es muy diferente. O sea, voy a seguir aprendiendo de ustedes y pues así es la vida. Aprenderemos todos, de todos. Doctor, Dime. buenas noches. Doctor, disculpe, para esto del seguimiento, ¿no? Para diagnosticar una presión arterial, nos mencionaba sobre esto del mapa. Sí. El equipo que necesitamos para eso, supongo que ha de ser un equipo portátil. En caso de que no tengamos eso, o sea, nosotros cuando nos vayamos, digamos, al campo, obviamente no tenemos eso. Entonces, ¿cuál es la siguiente opción, digamos, para que monitoricemos su presión arterial? ¿Lo tendríamos que hacer una vez por día, uno en la mañana, uno en la tarde? Una vez por semana pueden hacer. El problema, ¿sabes cuál es? Claro, digamos, en la ciudad es diferente que cuando se vayan a campo, porque no vas a contar con todo esto. El problema a veces es lo siguiente. Le vas a decir, cómprese un tensiómetro, ¿verdad? Porque hay los digitálicos y hoy en día medio mundo cuesta 200, 300 pesos y puede comprarse. El problema, ¿sabes cuál es? De que el paciente depende del paciente, de paciente a paciente. Hay algunos que son obsesivos y se toman cada media hora. Y ahora te voy a dar el por qué no es productivo. Vamos a suponer, viene y se toma la presión 130/90, ¿verdad? Que tiene presión estadio 1. Muy bien, ya. Él se va a ir tomando a las 2 horas, pero a las 2 horas, cuando se vaya a tomar de nuevo, ¿qué va a liberar? Liberar catecolaminas. Y la presión que está pensando él, me habrá bajado, me habrá subido, estará igual, va a encontrar que cada vez que se tome la presión va a estar más alta. ¿Por qué? Porque a él va a estar muy ansioso, liberación de catecolaminas y va a ser hipertenso. ¿Me entiendes? O sea, de persona, por eso digo, de paciente a paciente hay. Hay algunos que se toman 10 veces al día la presión, con eso te digo todo. Y entonces va fluctuando la presión. Como tu cuerpo es dinámico, va cambiando. Entonces a veces es malo que le dices, cómprese su tensiómetro y pues mírase la presión, ¿me entiendes? Pero para eso tienes los otros estudios, ¿verdad? Ves su fondo de ojo, el electro, la radiografía y los citas, pues no le das el medicamento y por ahí solamente es ansioso, le das solamente ansiolíticos y con eso puedes controlar tú la presión. Ya, pero hoy en día, por decirte, ya no les es difícil ustedes hacer el diagnóstico. ¿Ya? Okay. Ya haces el mapa y punto. Es lo correcto que vas a hacer. Porque si no vas a incurrir en lo que nosotros hace 20, 30 años hacíamos, cada 10 días, híjole, le doy en Alapril, su presión se le bajó, le di esto, su presión 110/70, pero estaba con 140/90. Era hiperreactivo porque te vio, porque peleó con la novia, lo que tú quieras. Entonces, sí tienes que fundamentar porque el tratamiento es largo tiempo, mi querido doctor, es largo tiempo, no es de una semana. Y como te digo, hay pacientes que tienen hipertensión reactiva, o lo que hemos dicho, paroxismos, ¿verdad? Paroxismos de la hipertensión arterial, que no son hipertensos, pero pues, por decirte, deben deuda al banco y pues no tienen para mañana pagar. Entonces, ¿qué hacen? Liberan catecolaminas, están en estrés
y la presión le sube y no son hipertensos. ¿Ya? ¿Qué Ok, más? muchas gracias, doctor. Doctor, Dime. una pregunta más. Con respecto a la hipertensión, o sea, en caso de una mujer, digamos, joven, que está tomando anticonceptivos orales y a la vez, pero sus padres, o sea, tienen hipertensión, ¿cómo se la podría clasificar esta paciente? ¿Como esencial o como secundaria por el uso de anticonceptivos orales? Ya, a ver, Víctor, me vas a dar las respuestas. Si está tomando estrógenos y te estoy diciendo que el consumo de estrógenos y por el metabolismo hepático, todo eso va a conllevar a que el paciente tenga hipertensión. ¿Qué es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria sería, ¿Secundaria qué? al uso de anticonceptivos. ¿Listo? Tienes el diagnóstico. Hipertensión secundaria al uso de sus estrógenos, correcto, sus anticonceptivos. Así de sencillo. No importa, doctor, entonces que sus Que familiares... tiene, escúchame, que tiene carga, pero ¿qué le está condicionando a él? El uso de los anticonceptivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Retiras los anticonceptivos y pues la presión se va a normalizar. Está bien, doctor. Gracias. ¿Ahora más claro? Sí, doctor. Le vas a quitar y pues hay otros métodos para contracepción, ¿verdad? Entonces Sí, ya va orientado hacia el ginecólogo y le dice, muy bien, tiene hipertensión secundario al uso de los anticonceptivos. Entonces, ruego, por favor, doctor, cambiar medicación y pues hay muchos otros métodos más, ¿verdad? Entonces, ya el doctor con la paciente charlarán cuál es el mejor método de anticonceptivo, ¿ya? Pero obviamente tienes que quitarle sus anticonceptivos, porque es la causa por la cual el paciente tiene hipertensión arterial. Otra pregunta. está bien, doctor. Gracias. Las chicas ni siquiera preguntan, oye, ya no, me voy a ir a Doctor. Hawái solo, parece. Doctor, Dime. una vez realizado lo que es el mapa, ¿cuál sería la siguiente medida a tomar para poder registrar lo que sería la hipertensión? O sea, para tener una evidencia mucho más correcta. No, si ya le has hecho el mapa, quieres decirme, ya le has hecho el monitoreo y ya ha salido hipertenso, ¿verdad? Sí, sí, había que hacerle la evaluación, por ejemplo, de retinopatía, bueno, no de retinopatía, sino de hemograma, por ejemplo. Ya, O si entonces, habría que hacerle el estudio ahora al ecocardiograma. paciente que, muy bien, has detectado que tenga hipertensión arterial. ¿Qué es lo que vas a seguir? Entonces, quieres ver si no hay lesión renal. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Su hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil de hepático, perfil lipídico, ¿verdad? Le pides laboratorios. Muy bien. De laboratorios, ¿qué les he dicho? Electrocardiograma para ver si no tiene arritmia. Su radiografía para ver si no hay cardiomegalia. Su ecocardiografía para ver cuál es la fracción de eyección y si hay trastornos de la función diastólica. ¿Ya? Todos esos estudios tú tienes que pedirle al paciente. Le pides interconsulta al oftalmólogo para que te haga fondo de ojo. Entonces, todo lo que les he dado es lo que ustedes tienen que hacer en el paciente hipertenso. No es que se queden ahí, bueno, tiene hipertensión arterial y sácale, ¿no ves? Dale enalapril, losartán, calciantagonist, lo que tú quieras. Y los otros estudios, oye, ¿le has hecho un fondo de ojo? No. ¿Le has pedido electro? No. A través del electro puedes saber si es crónica o es aguda. Sencillo. Si tienes hipertrofia del ventrículo izquierdo con las ondas TES negativas en B5, B6, me vas a decir, obviamente te voy a decir, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo por sobrecarga de presión. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Hipertensión arterial. Entonces ya tienes tú otro elemento más como método de diagnóstico que el paciente tiene hipertensión ya de larga data porque ha comprometido el corazón. Está hipertrofiado y con sobrecarga de presión. Le mandas a hacer al mismo paciente el fondo de ojo y de ahí hay entrecruzamiento arteriovenoso. Ah, no, pues dices, ya tiene lesión o tiene hemorragias.
En retina. Ah, no, pues tiene hipertensión severa. Ya, entonces, todos los estudios que ahora les he hablado durante toda la charla de la noche es lo que tienen que hacer para hacer el buen diagnóstico y el tratamiento adecuado y correspondiente al paciente con hipertensión arterial. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. ¿Qué más? Y esto van a ver harto ustedes, por eso les digo, este tema y todos los temas que les doy, o sea, esto es tan apasionante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Jóvenes, Creo que todo está claro, doctor. muy bien. Para el día de mañana va a ser el tratamiento farmacológico y van a ver tan bello que es. Van a tener fascinante. Es recuerdo de ustedes de farmacología. Recuerdo de farmacología, nada más. Así que pues mañana los espero a las 7 de nuevo. ¿Ya? Que tengan buenas noches y que descansen. Hasta Buenas noches, mañana. doctor, que descanse. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya. Buenas noches. Gracias, Los doctor. veo.